Buenos días, que el Señor te bendiga, que tengas hoy un excelente día y que el Espíritu Santo hoy a través de esta reflexión ilumine nuestra vida, abra nuestro entendimiento y nos muestre el camino que debemos de seguir, nos muestre la importancia de siempre leer su palabra, de siempre anhelar sus palabras. Hoy continuamos en el Proverbio capítulo 12, del versículo 17 al versículo 28. Dice así: el testigo verdadero declara lo que es justo, pero el testigo falso declara falsedades. El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Los sabios permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. En los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. El Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. El hombre prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. El de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegrará. El justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. El perezoso no atrapa presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. En el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Cuando leía estos pasajes, el Señor me traía a la mente un pasaje donde dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y yo decía, pero ¿y qué tiene que ver esto? Y es que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesús, es un reino que tiene un lenguaje diferente, una cultura diferente. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser renovados, que tenemos que ser transformados, que nuestra mente tiene que cambiar. Y sabe, estos pasajes tienen un denominador en común, y es el hablar. Y si usted ha prestado atención a todos los proverbios que hemos estado leyendo, desde el momento en que comenzamos a leerlos, usted se habrá dado cuenta que quien escribió los proverbios le dio una alta importancia a nuestras palabras, y estoy seguro que en los proverbios que vienen aún ese tema seguirá siendo el más importante. ¿Sabe? Porque es que las palabras tienen una gran incidencia en la vida del hombre, porque el mismo Dios dice en su palabra que Él lo creó todo con sus palabras. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, en el momento de la creación, Dios todo lo creó a través de sus palabras. Entonces, cuando miramos aquí verso a verso, nos vamos a dar cuenta de las características de una cierta persona. Dice: el testigo verdadero declara lo que es justo, pero el testigo falso declara falsedades. El testigo verdadero declara lo que es justo. No sé si usted sabía, pero en la palabra del Señor dice que nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesús, testigos de la obra de Dios. Y para uno ser testigo, uno tiene que haber tenido una experiencia de la cual usted va a ser testigo. Usted no puede ser testigo de algo que usted no conoce. Usted no puede ser testigo de algo que usted no ha vivido.
Cuando una persona la llaman a ser testigo a una corte de un asesinato, es porque vio, escuchó, porque se enteró de cómo sucedieron los hechos. Y de eso ahí habla. Y el Señor quiere que usted y yo seamos testigos del Evangelio, testigos de la palabra, pero para eso es necesario que usted y yo busquemos a Dios, amemos a Dios y anhelemos todos los días tener experiencias con Él. El testigo verdadero siempre va a hablar justicia. El testigo verdadero siempre va a hablar con rectitud e integridad. Pero dice aquí, el testigo falso declara falsedades. ¿Por qué? Porque habla de lo que no conoce. ¿Por qué? Porque habla engaño, no habla la verdad. Versículo 18 dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Mira, una persona sabia para hablar siempre va a traer solución, siempre va a traer descanso al que le escucha. Versículo 19, los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa dura solo un instante. Mira cómo el Señor nos habla de la importancia de nuestras palabras, cómo nuestras palabras nos pueden hacer mantenernos firmes, cómo nuestras palabras, como dice aquí, nos hacen permanecer para siempre. Porque es que los labios sinceros son aquellos que agradan a Dios. Dios busca no personas perfectas, Dios busca personas sinceras, Dios busca personas que reconozcan su necesidad de Él, que reconozcan que lo necesitan, que reconozcan sus pecados. Pero dice a la persona que es mentirosa y habla mentira, solo durará un instante. Su vida puede acabar muy pronto porque se pueden sumir en una vida de mentiras. Versículo 20 dice, en los que fraguan el mal habita el engaño, pero hay gozo para los que promueven la paz. Hay gozo para los que promueven la paz, para los que hablan la paz, para los que no están promoviendo mentiras, discordias, pleitos, enojos, contiendas. Hoy en día eso es muy común, hablar de cosas que dividen, hablar de cosas que separan, hablar de cosas que dañan, que destruyen. Eso es muy común hoy en día. Por eso hoy se ha vuelto muy popular el sindicalismo. Por eso hoy en día se ha vuelto muy popular los grupos que hablan en contra de los gobiernos, que hablan en contra de las empresas, que hablan en contra de las iglesias. ¿Por qué? Porque es más fácil promover el engaño, promover el pleito, el enojo, que promover la paz. 21 dice, al justo no le sobrevendrá ningún daño, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Y usted y yo hemos aprendido a través de estos proverbios que la persona justa es aquella que confía en Jesús, es aquella que ha sido justificada por la fe en Jesús. Y dice que a esa no le sobrevendrá ningún daño. ¿Sabe por qué? Porque el Señor todos nuestros pecados, como dice su palabra, los echa a lo profundo de la mar y nos guardará de volver a cometer pecados que traigan consecuencias dañinas. Aquel que ha sido justificado es aquel que ha sido declarado libre de pecado, libre de falta, libre de culpa. Pero dice, pero al malvado lo cubrirá la desgracia. Aquel que no confía en Jesús no puede ser justificado, y como no puede ser justificado, va a cometer errores que van a traer a su vida desgracia. Versículo 22 dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Él aborrece a los mentirosos, pero se complace a los que son leales, a los que son leales, a los que nunca fallan, a los que se mantienen firmes, fieles y sinceros a Dios.
El hombre prudente no muestra lo que sabe, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Sabe, proclamar es declarar, es hablar, es hacer conocer. Proclamar es anunciar. Y nosotros estamos llamados a anunciar la palabra del Señor. Pero aquí nos está haciendo un llamado a la prudencia. La persona prudente, como lo hemos visto, es aquella persona que habla con la persona correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. No suelta, como dicen por ahí, la sopa. No suelta las palabras en cualquier lugar y a cualquier persona, no. La persona prudente siempre elige el momento correcto, a la persona correcta y el lugar correcto para hablar. Y no es como el necio que lo proclama todo, que habla todo y no tiene cuidado de lo que está hablando. 24 dice: el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Aquí es un pasaje que es un consejo en medio de todo esto que nos llama a la diligencia, a ser diligentes, a hablar cuando tenemos que hablar cuando tenemos que hablar, a darle lugar a nuestras palabras en el momento adecuado, ser diligentes y no esperar, porque dice: el diligente gobernará, pero el perezoso será subyugado. Que también nos hace un llamado a nuestra actitud, nuestras actitudes. Una persona perezosa nunca alcanza nada en la vida, siempre va a estar bajo el mando, nunca el Señor lo va a colocar en lugares altos. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Mire, nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Se acuerda que comencé esta reflexión diciendo que el Señor nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz? Porque en medio de este mundo lleno de oscuridad, el Señor quiere que usted y yo seamos luz, para mostrarle a esas personas que están en angustia, en tristeza, abatidos, en depresión, mostrarles el amor de Jesús y mostrarles que Jesús les ama y tiene algo importante preparado para ellos. Versículo 26 dice: el justo es guía de su prójimo, pero el camino del malvado lleva a la perdición. Mire, cuando yo leía esto, el Señor me hacía pensar en este pasaje en especial, porque dice que el justo es guía de su prójimo, es guía, pero el camino del malvado lleva a la perdición. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, el Señor me hacía caer en cuenta de que nosotros estamos llamados a guiar a los demás hacia Jesús, a guiar a los demás hacia el camino que es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nosotros estamos llamados a guiar a las personas a Él. ¿Y por qué? Porque en este mundo hay tinieblas, aunque usted dice: no, pero tinieblas no, si hay luz, si vemos la luz del sol todos los días. Pero ¿a qué me refiero en que hay tinieblas? En que en nuestra mente, en que a veces la gente no sabe ni para dónde va, ni sabe qué hacer con su vida, y es ahí donde necesita de alguien que le guíe hacia el camino correcto, hacia la dirección correcta. Y usted y yo estamos llamados a eso. Pero aquí dice: el malvado lleva a la perdición. El problema es que muchas veces nosotros elegimos mal nuestro guía. El Señor coloca guías en nuestras vidas, pero nosotros elegimos si seguimos al justo o seguimos al malvado. Es muy importante que usted y yo entendamos hoy eso. ¿A quién vamos a seguir? ¿De quién nos vamos a guiar? Porque la palabra del Señor nos dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos pueden caer en el mismo hoyo. Entonces no podemos seguir a los que están en tinieblas, a los que están a oscuras, porque si hay un hueco por delante y al que estamos guiando se cae en ese hueco, lo más seguro es que nosotros también vamos a caer allí. Por eso dice aquí: el perezoso no atrapa la presa, pero el diligente ya posee una gran riqueza. Es por eso que nosotros
Mire, nosotros no podemos dejarnos guiar de cualquiera, ni escuchar la voz de cualquiera. Las palabras tienen mucho poder y son muy importantes, porque nos pueden hacer perezosos o diligentes. Dice, el perezoso no atrapa la presa, el diligente ya posee gran riqueza. Cuando nosotros somos diligentes, somos personas esforzadas y trabajadoras, tenemos una gran riqueza y a su tiempo va a llegar, pero el perezoso nunca atrapa nada. Y terminamos en el versículo 28, dice, en el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Lo que les decía ahora, dejemos de seguir el camino del justo, que es Jesús. Jesús es el justo, Él es el Rey de justicia, dice la palabra. En Jesús encontramos el camino, la verdad y la vida. Y por ese camino evitaremos la muerte, tanto física como hay personas que están muertos en vida, cuya vida ha perdido sentido. Y hoy yo le hablo a esas personas. Si este audio ha llegado a usted, quiero que hoy entienda que en Jesús está la razón de su existir, que en Jesús está el propósito de su vida. Hoy yo creo en el nombre poderoso de Jesús, que usted que está escuchando este audio, el Señor le va a revelar sus propósitos y sus planes. Pero el Señor le va a colocar una persona para que le guíe, para que sea esa persona que le ayude a encontrar a Jesús, que le ayude a acercarse a Jesús. Aproveche a esa persona, porque a veces nos encontramos siguiendo a una persona que está tan ciega como nosotros. A veces nos encontramos escuchando palabras que nos dañan, palabras que nos llenan de angustia, de soberbia, de rabias. ¿Sabe? Las palabras tienen mucho poder y por eso es importante que usted elija hoy a quién escuchar. Elija bien a quien escucha, elija bien qué palabras escucha. El Señor hoy nos hace un llamado a escucharlo a Él. Cuando usted lee la Biblia, usted está escuchando a Dios. Y cuando usted elige escuchar personas que hablan lo que Dios habla, su vida va a encontrar la luz. Su vida va a encontrar lo que necesita. Porque es que Dios no nos da lo que nosotros le pidamos. Él nos da lo que nosotros verdaderamente necesitamos, porque a veces nosotros no sabemos pedir, a veces pedimos movidos por emociones, por sentimientos, por pasiones, por deseos. Pero cuando el Señor nos pone a pedir, cuando el Señor coloca deseos en nuestro corazón, Él siempre va a llegar a pedir lo que verdaderamente necesitamos. Sus palabras siempre nos van a guiar por el camino correcto. Por eso yo le bendigo hoy y le pido al Señor que cada día lo guíe a través de esta palabra, a través de esta palabra preciosa que usted encuentra en la Biblia. Y lo invito a leer la Biblia, lo invito a orar todos los días, a sacar un tiempo de comunión con Dios, a sacar un tiempo en el que Dios le hable a su corazón y le muestre el camino. Se lo pido, busque a Dios. Ame a Dios y usted encontrará el sentido de su vida. Que el Señor te bendiga, que en este día el Señor te revele su bondad, su amor, su gracia, y que las bendiciones de Dios te alcancen. Amén.